buenas y bienvenidos a Hecho Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Sendy Audio Peacock. Y estos auriculares me han sido enviados para review muy amablemente por Cadis, que son los distribuidores oficiales de Sendy Audio junto con Sivka en España. Cadis no vende directamente al público, pero en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace a una página que muestra todas las tiendas que venden esta marca en España. Estoy muy agradecido a Cadis por prestarme estos auriculares, pero como siempre dejaré mis opiniones de la manera más honesta e imparcial que me sea posible. Pero, como siempre, es bueno considerar el hecho de que no me ha costado nada poder probar estos auriculares. No hace mucho publiqué la reseña de los Phoenix, los Sivka Phoenix, que son unos auriculares de la marca Sivka, que son propiedad de la misma empresa Sendy Audio. Y mientras que Sivka se enfocan más bien en los modelos de presupuestos más económicos, Sendy Audio son los responsables, digamos, de las marcas o de los modelos más de alta gama. Y estos Peacock, pues son su modelo planar magnético de alta gama, que han salido a la venta recientemente. Esta es mi primera experiencia con Sendy. Sin embargo, estos auriculares pues tienen un precio similar a unos auriculares que se recomiendan bastante en este rango de precios, que son los Hi-Fi Man Aria. Y los Aria son unos auriculares con los que sí tengo bastante experiencia. Así que mi review se va a enfocar en los Peacock y cómo rinden en general, pero al final de la review pues haré algunas comparaciones con el Aria. En cuanto a presentación, vamos a ver. Viene en esta caja sencilla, marrón, que es muy parecida a la caja que venía con los Sivka Phoenix. Y el contenido dentro de esta caja pues también es muy parecido a la Sivka Phoenix, pero esta vez está un poco más enfocado hacia la calidad, digamos. Viene, al abrir la caja nos encontramos con esta funda, que es también muy parecida a la de los Phoenix, pero esta vez es en este tipo de cuero marrón, con las cremalleras doradas y las piezas doradas, etc. Con este logo de Sendy Audio aquí grabado en la parte superior. Y mientras que la funda es moldeada a los auriculares, pues sí que tiene estas cuatro patas que permite que se pongan de pie y hace mucho más fácil la hora de guardarlos o de tenerlos en algún sitio. Dentro de esta funda venían los auriculares y venía esta bolsa de tela con cordón, dentro de la cual encontramos el cable que viene con estos auriculares y también estos dos adaptadores. El cable en sí viene terminado con un 4,4 milímetros balanceado, pero en vez de incluir más cables, pues incluyen estos adaptadores que son para poder utilizarlo en 6,35 no balanceado o directamente con un XLR 4 pin. La verdad es que el cable, ahora vamos a hablar un poco más del cable, pero a mí me gusta el hecho de que han incluido el cable con los adaptadores en vez de incluir varios cables. La verdad es que es una cosa que yo lo prefiero así. Es menos jaleo, tenés que llevar varios cables, simplemente llevar los adaptadores que te haga falta. En cuanto a construcción y estética, vamos a quitar esto un momento. Pues empezando con el cable, la verdad es que el cable es uno de los cables que más me ha gustado que hayan venido incluido con los auriculares últimamente. Es un cable trenzado, como he dicho, acabado en 4,4, en estos dos tonos de marrón, y es un cable bastante largo y bastante agradable, o al menos para mis gustos. Todos los conectores tienen estas protecciones tipo muelle para aliviar el estrés del conector, y aunque el cable viene terminado con estos conectores propietarios, de estos conectores que no son muy comunes, de lo cual yo no soy muy fan de conectores que no sean muy comunes o que sean propietarios a unos auriculares, la verdad es que me he dado cuenta de que los conectores estos son realmente muy agradables. A mí me gustan mucho, son muy fáciles de conectar, de desconectar, y la verdad es que dan una impresión de calidad y a mí me gusta.
No sé de qué marca son los conectores que utilizan, pero parecen de buena calidad. Y digo, el cable en sí me ha gustado mucho. En cuanto a los auriculares, pues están construidos, están fabricados para parecer de alta calidad. Yo tengo que decir que a mí me gustan mucho los auriculares de madera, pero no soy muy fan del color oro, las cosas doradas. Y estos, pues como veis, tienen lo que es una rejilla dorada y negra que resalta bastante. Mm, Yo no soy fan de estas cosas doradas, no solo los auriculares, sino en general. De los bajos que tengo, tampoco tengo ninguno que tenga, digamos, el hardware dorado. Es que simplemente es algo que a mí no me gusta. Pero independientemente de mis gustos personales, no puedo decir que estos auriculares no tengan esa vista y ese tacto de unos auriculares de su rango de precios. Todo está bien combinado, todo está bien montado. Realmente no veo ningún defecto en cuanto a la construcción de estos auriculares. Tienen todos los movimientos que hacen falta. Las, lo que son las almohadillas son bastante grandes, cómodos, son de cuero real, o al menos eso parece, el olor que tiene esa cuero. Igual que lo que es la diadema, que es de metal recubierto también de cuero, y con este cinturón, digamos, esta correa de confort que también viene acolchado. Y realmente les encuentro unos auriculares muy cómodos, con unas aperturas bastante grandes donde caben muy bien mis oídos, y absolutamente ninguna queja en cuanto a construcción ni en cuanto a confort. Y el tema de lo que es la estética, pues es a gusto de cada uno. Vamos con el sonido. Cuando yo recibo unos auriculares para probarlos, o para reseñarlos, mejor dicho, lo primero que hago es abrirlos y escucharlos brevemente, antes de ponerlos en otro sistema que tengo para hacer el burning o el rodaje o como queráis llamarlo. Por lo general, esa escucha es solo un minuto, para asegurarme de que funciona bien, de que no tenga ningún problema, y entonces luego lo pasa a ese sistema de burning y ahí se tiran pues unas 150 horas. No voy a entrar ahora en el debate de burning, es algo que no me cuesta nada hacerlo, lo hago siempre para que se evite las discusiones de que si había que hacerle más o menos. Y a la misma vez, como no los escucho durante ese tiempo, pues tampoco hago el burning del cerebro, digamos. Tampoco me acostumbro a ellos. Y entonces cuando los pruebo bien, pues ya tienen ese rodaje hecho. Pero con estos auriculares, cuando los probé, ese minuto, los enchufé, creo que al Modi y al Atom. Y en vez de un minuto, la verdad es que tuve que obligarme a quitármelo después de unos 30 minutos. Es verdad que en ese momento yo estaba escuchando los Marshall Mid ANC, que estaba preparando la review de esos auriculares, así que no es ninguna sorpresa de que el cambio fuera muy positivo. Pero simplemente en ese momento hice clic con estos auriculares y realmente los disfruté. De hecho, lamenté mucho tener que ponerlos a hacer burning y tener que volver a los Mid ANC. Y durante la semana pasada, mientras que esto estaban haciendo su rodaje, pues hubo varias veces en las que los quité para probarlos con el Zen Signature Stack, lo que hice la reseña la semana pasada, el DAC y el amplificador de Hi-Fi Audio, y encontré que iban muy bien con ese sistema. Pero me abstuve de escucharlos demasiado hasta poder dedicarme plenamente a ellos esta semana. Ahora, si visteis mi review de la semana pasada sobre ese stack de Hi-Fi Audio, pues sabréis que yo terminé la semana escuchando varios auriculares Hi-Fi Man. Uno de ellos siendo uno de mis auriculares o mis auriculares favoritos hasta el momento. Así que normalmente cualquier cosa después de eso hubiera sido bastante decepcionante. Y entonces yo generalmente lo que hago es me reseteo escuchando otras cosas durante un par de días, etcétera. Sin embargo, con estos fui directamente al Peacock y no puedo decir que me sintiera decepcionado, mm, ni mucho menos. Pero tampoco fue tan perfecto, digamos, como fue mi primera escucha con ellos. Comenzando con los subgraves, como siempre, pues
Desde luego que estos no son unos auriculares con muchos subgraves. Hay algo de caída o hay una caída y descubrí que el Zencan HFM era una muy buena combinación para arreglar eso, para subir esos subgraves. Daba ese pequeño impulso en las partes, en las regiones más bajas, pero ese aumento que creaba en los 2 kHz, pues no era tan bueno en esto como en otros conjuntos. Pero ese pequeño aumento de las regiones bajas también se podría obtener con una ecualización muy simple. Pero como ya sabéis, o seguramente sabréis ya, mis gustos personales, yo realmente no creo que necesiten esa elevación en los subgraves, al menos para la música que yo escucho, o mejor dicho, la música que me inspiran a escuchar estos auriculares. Ese tipo de música realmente no tiene mucho en cuanto a necesidad de subgraves. Pasando a las frecuencias de graves medios, graves altos, pues aquí están mucho más equilibrados. Tienen un sonido cálido, un sonido redondeado y son muy agradables. He disfrutado mucho escuchando blues, rock, temas sencillos de bajo y de guitarras eléctricas y por supuesto esa música habitual, acústica que suelo escuchar. Encuentro que el timbre del bajo es muy agradable y muy suave. Hay muchos detalles en esas regiones bajas, pero no tienen esa sequedad, digamos, no son tan secos como otros planos magnéticos como podrían ser, por ejemplo, los Ananda. Para dar algunos ejemplos de las canciones que me han gustado, por ejemplo, de mi lista de pruebas habitual, pues básicamente disfruté de cualquier cosa que tuviera bajo natural. Desde, no sé, No Ordinary Love de Sade, Crazy de Daniela Andrade, o Diamonds on the Soles of Your Shoes de Paul Simon. Todos sonaban genial. Ese rango me sonaba genial a mis oídos. Otras pistas, otras canciones que estaban más centradas en los bajos electrónicos como Sun is Shining o No Sanctuary Here, pues no sonaban mal, pero no parecían resaltar ese sabor natural que estos auriculares exhiben en esos rangos más bajos. Los Peacock realmente no me inspiran a escuchar ni EDM ni hip hop, aunque es verdad que no lo hacen mal, simplemente que no me atraen a ese tipo de música. Me atraen más a otros tipos de música. En la transición hacia los medios, encontré que en algunas canciones había algo que a veces parecía un poco extraño y no pude identificar lo que era. Solo que había algunas canciones en las que el bajo parecía desconectarse un poco del rango medio. Pero era algo tan leve y tan ocasional que no estaba seguro de si lo estaba imaginando o si realmente estaba pasando. Lo notaba canciones, por ejemplo, como Killing in the Name, de Rage Against the Machine, aunque no en toda la canción, simplemente en partes. También en Hotel California, de The Eagles, la versión acústica, y algunas canciones más. Al final hice trampa y busqué mediciones online, que no suelo mirar mediciones hasta después de llegar a mis conclusiones, para ver si realmente estaba escuchando algo o si eso solo estaba en mi cabeza. Y descubrí, según un par de gráficos, que hay una pequeña caída seguida de una pequeña subida ahí entre los 500 y los 1000 hercios. Es solo leve y realmente no creo que sea algo suficientemente notable para notarse en 99% de las canciones que he escuchado. He escuchado mucha música en estos Peacock esta semana. Pero se ve que a veces coincide con ciertas frecuencias en las grabaciones y lo hace resaltar, lo hace parecer más evidente. Mm, La verdad es que yo no creo que hubiera podido encontrar el problema si no fuera por mirar los gráficos. De hecho, ni siquiera estaba en la transición entre los bajos y los medios, era después de la transición. Pero he pensado que era algo que debía mencionar, especialmente después de mirar esos gráficos para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Los medios en general son muy agradables, es el tipo de rango medio que se las arregla para proporcionar muchos detalles mientras que a la misma vez parece relajado, que no te arroja esos detalles a la cara. Las voces suenan muy ricas, muy suaves y dan una sensación
muy íntimas sin sentirse demasiado cerca, como si lo hacen algunos modelos, por ejemplo, como los HD6XX. Voces como la de Zella Day en su versión de los Seven Nation Army, pues logran estar presentes sin ser ni abrumadoras, ni demasiado bruscas ni duras. Sin embargo, pasando hacia la parte superior de los medios y también hacia los agudos, aquí es donde encuentro que estos auriculares pues se diferencian de lo que estoy acostumbrado en cuanto a planos magnéticos. Existe esa típica caída sobre los 2000 hercios que es muy común en los modelos Hi-Fi Man. Sin embargo, las frecuencias que siguen esa bajada no regresan como si lo hacen en modelos Hi-Fi Man. En vez de que los 3000 hercios sean más altos que, digamos, la parte baja y central de los medios, los Peacock no se recuperan de la misma manera. De hecho, la respuesta de frecuencia de los rangos más altos está a un nivel más bajo que los medios, durante prácticamente toda la parte alta hasta ya llegar a la parte más alta del todo. No puedo decir que odio los agudos, simplemente no son tan claros como a mí me gustaría, pero a la misma vez eso ayuda a que estos sean un poco más relajados que otras opciones. Sin embargo, yo creo que la ecualización sería algo que podría ser de gran ayuda con estos auriculares en la parte alta. En cuanto a escena, pues también está como a mitad de camino. No es enorme y abierto como, por ejemplo, en los Aria, pero tampoco parece estar demasiado cerrado. No es claustrofóbico, no. Por ejemplo, la colocación de las imágenes es muy buena. Bubbles tiene un toque 3D, pero tiene ese toque de que todo parece estar muy cerca. No claustrofóbico, como acabo de decir, pero sí bastante cerca. Igual que la canción de Letter, que también es de Yoshi Horikawa, pues tiene muy buen movimiento de lateral, pero en realidad no se abre mucho hacia la izquierda o la derecha. Está un poco más cercano. En cuanto a comparación con los Hi-Fi Man Aria, que los tengo aquí tenemos los Aria, pues primero quiero aclarar que esto es la versión 2020 de los Hi-Fi Man Aria. Y hay una versión nueva con los imanes, con los Stealth Magnets, que son unos auriculares que voy a reseñar en breve, pero aún no he escuchado. Si queréis saber lo que pienso en detalle sobre los Aria, hay una review completa, dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y también quiero señalar que la prueba o la comparación directa entre los dos ha sido utilizando el Asgard 3, no en el Zencan HFM, que creo que es un amplificador que sirve para mejorar los Aria con ese botón HFM y X-Space activado. Bueno, pues yo pasé a los Aria después de estar escuchando estos durante a lo mejor unas 3 horas constante. Así que cuando pasé obviamente habían cosas que me llamaron la atención mucho de inmediato y probablemente de una manera más exagerada que cuando estoy pasando entre uno y otro. Y también tengo que decir que para estar a un nivel de escucha igualado o muy parecido, yo mantuve el mismo nivel de volumen en el Asgard y simplemente cambié a alta ganancia cuando pasé de los Peacock a los Aria. Y viceversa, cuando pasé de los Aria a los Peacock, pues lo bajé a baja ganancia. Por lo cual significa que el Peacock necesita bastante menos energía. Lo primero que me llamó la atención de inmediato fue la escena abierta de los Aria. Ahora, yo he mencionado en muchas ocasiones que los Aria a veces pueden ser demasiado abiertos para mis preferencias. Hacen que las cosas a veces suenen demasiado lejanas. Sin embargo, esa también es una sensación que es muy impresionante cuando escuchas los Aria por primera vez. Y también cuando pasé a ellos desde los Peacock, me dio esa sensación. El escenario sonoro es enorme y hace que los Peacock parezcan muy íntimos en comparación. Yo no digo esto como algo malo. Me gusta un sonido más cercano en muchas ocasiones, pero sí que es algo a tener en cuenta si se está considerando o decidiendo entre estos dos auriculares. Lo que es la escena es muchísimo más amplia en estos auriculares, en los Aria.
Lo siguiente, que era muy obvio, eran los agudos de los ARIA, que son más elevados, y los convierte en un sonido más brillante, pero sin perder esa potencia, ese poder de los graves que los ARIA pueden aportar cuando es necesario. Pero al mismo tiempo, esos rangos bajos de los Peacock son mucho más cálidos. Incluso si no es más elevado que en esas frecuencias que el ARIA, pues sí que aporta más calidez. Y eso es debido a la reducción en los rangos más altos, lo que hace que la parte baja sea más notable en los Peacock. Por ejemplo, escuchando Give Me One Reason de Tracy Chapman en ambos auriculares, es como si la guitarra se tocara a través de dos amplificadores y dos altavoces totalmente diferentes. En los ARIA se presenta como un tono de guitarra bastante limpio, mientras que en los Peacock se presenta con un tono mucho más cálido, como si se estuviera tocando pues a través de un amplificador de válvulas con bastante calidez. Si eso es algo que tiene sentido para los que no sois guitarristas o incluso para los guitarristas. Pero bueno, esa es la impresión que me da. Y la voz de Tracy Chapman pues es muy agradable en ambos auriculares. Sin embargo, los ARIA parecen traer la voz más hacia adelante. Y de hecho, esa comparación de amplificadores de guitarra que acabo de hacer es bastante relevante para los auriculares, estos dos auriculares en general. Yo como bajista y amante de los tonos limpios y también de los tonos cálidos, yo diría que los ARIA son el equipo limpio, o sea, el bajo a través de ese amplificador y altavoz limpio, mientras que los Peacock son ese equipo más cálido de válvulas. Ya cuál le vaya a gustar más a cada uno, pues dependerá de sus gustos personales. Y voy ahí concluyendo. Vamos a ver. A mí los Peacock me gustan mucho, pero me gustan por razones que no suelen ser mi objetivo principal cuando yo estoy escuchando o eligiendo unos auriculares. Los Peacock ofrecen una presentación cálida y una presentación bastante relajada. Y eso me ha parecido muy agradable para sesiones largas de escucha, especialmente con muchos de mis géneros acústicos y también para escuchar mucho blues. Hay muchos detalles, sin embargo, ese rango de agudos hace que el detalle pues quede un poco detrás de esa riqueza de la parte baja. Mm, Sin duda es algo que me ha gustado más para una sesión relajada que para una sesión de enfoque de detalles, digamos. Algo simplemente para relajarse y escuchar música y no estar ahí buscando cada detalle. Son unos auriculares muy bien construidos, se ven muy bien si te gusta la madera y el oro. Funciona muy bien en comparación con muchísimos otros auriculares. Incluyen accesorios que a mí me gustaría mucho que otras marcas tomaran nota, especialmente en el tema del cable, y funcionan con bastante facilidad para unos planos magnéticos tan grandes. Aunque no son unos auriculares que vayas a enchufar a un móvil, pero sí que no necesitan tanta potencia y tanto amplificador como por ejemplo los ARIA. La pregunta de que si estos auriculares son para ti, pues dependerá mucho de tu gusto en cuanto a perfil de sonido, más que cualquier otra cosa. Si tú buscas un plano magnético relajado y cálido, pues entonces los Peacock deberían estar en esa lista de probar con ellos porque encajan muy bien en ese perfil. Pero si eres más bien alguien que busca algo más limpio y extremadamente detallado, pues quizás ya otras opciones encajen mejor. Y lo voy a dejar ahí. En la descripción del vídeo, como he dicho, dejaré el enlace a esa página donde se ven las tiendas donde venden estos auriculares en España. Dejaré el enlace a la review completa de los ARIA. Dejaré típico enlace a hreviews.com donde podéis ver esta reseña tanto en inglés como en español de formato escrito. Dejaré el enlace a Facebook, Twitter, Instagram por si a alguien le interesa. Y por hoy, eso es todo. Vale, hasta luego.